Seguimos, amigos, aquí en Central de Informaciones y en RPP, la voz de todo el Perú. Lady Camones es la nueva presidenta de la mesa directiva del Congreso de la República. Vamos a conocer un poco más de la trayectoria de la ahora congresista de Alianza para el Progreso, conversando con Jeffrey Radzinski, director de GFP. Señor Radzinski, muy buenas tardes, bienvenido a RPP. Buenas tardes, Jorge, un gusto conversar con usted y la audiencia de RPP. Muchísimas gracias. ¿Qué conocemos de la trayectoria de Lady Camones, además, obviamente, de lo que ha hecho en el Congreso de la República? Recientemente ocupó una de las vicepresidencias de la mesa directiva de la saliente presidenta María del Carmen Alba. Bueno, lo primero es que pertenece a APP, Alianza para el Progreso, y que formaba parte de la mesa directiva. Entonces, lo más saltante en la elección de la nueva mesa directiva es, primero, tener en consideración que eran 4 candidatos y 3 de los 4 candidatos pertenecían a APP, o por lo menos fueron electos por APP, ya claro. en este momento no pertenecían. Yo creo que eso es un dato previo a tener en consideración. Lo segundo, Lady Camones tiene una experiencia en gestión pública, básicamente trabajando en RENIEC, donde trabajó muchos años. Ella es de Ancash, congresista por Ancash, y fue candidata en las elecciones de 2018, en las regionales, por Fuerza Popular, me parece. Entonces, sí, por Fuerza Popular. Este es un dato que también se debe tomar en cuenta. Militando en APP. Correcto, como antecedentes del perfil, recordemos que la primera vicepresidenta de la mesa directiva electa es de Fuerza Popular, la congresista Moyano, y eso como perfil general. Y ahora en lo particular lo que toca ver es que en la coyuntura compleja en la cual estamos, define una posibilidad mayor de que esta mesa directiva pueda tener la necesidad de trabajar una transición democrática en caso caiga el presidente de la República y eventualmente también la vicepresidenta de la República. Y me refiero a ambos porque ya hay un procedimiento en marcha en relación a la vicepresidenta Boluarte, y sobre el presidente Castillo, pues estamos viendo que cada día se presentan más evidencias que lo acercan y lo incriminan a casos muy delicados. Hay 5 investigaciones en marcha por parte de la Fiscalía de la Nación. Claro, y además Lady Camones, señor Radzinski, ingresa a un periodo en la presidencia del Parlamento cuando vemos a un legislativo bastante maltrecho, si se quiere, con una aprobación de apenas el 10 o 15%, ¿no? Habría que trabajar también en tratar un poquito de lavarle la cara al Congreso. Coincido, Jorge. Hay un repudio generalizado, en general, a la clase política, y en particular al Congreso. De hecho, el Congreso es más impopular que el gobierno, y la presidenta del Congreso saliente tiene menos aprobación que el propio presidente Castillo, que tiene ya una aprobación bastante baja. Es usual que los parlamentos tengan una desaprobación mayoritaria. Lo que no es usual, o en lo que se podría trabajar, es en tener un poco más de rigor. Este es un Congreso muy novato, muy inexperto políticamente. Si uno revisa los perfiles de los congresistas, pues la gran mayoría son totalmente inexpertos en política, y sobre todo en política parlamentaria, por una serie de razones: la prohibición de la reelección, la debilidad de los partidos políticos, en fin, una serie de motivos, la crisis que hemos tenido en los años recientes. Pero lo que podría hacer el Congreso, esa lavada de cara que referías, tiene que pasar en primer lugar por una serie de gestos, me parece. Y esos gestos deben buscar acercarse a la ciudadanía. Y acercarse a la ciudadanía no implica medidas populistas, sino implica un manejo administrativo responsable, implica un trato con la prensa, que es el medio, el canal, para llegar a los ciudadanos de manera diligente y respetuosa, implica también ser consecuentes con una agenda mínima. Yo creo que con esas 3 cosas ya partiría bien la congresista Camones. Correcto. Y mirando la trayectoria de la congresista Lady Camones, ¿podemos esperar un acercamiento al Ejecutivo o por lo menos conseguir cierto tipo de consenso, que es algo que también reclama la población, porque estos dos poderes no pueden vivir enfrentados todo el tiempo?
es natural en democracia que haya un enfrentamiento y que haya tensión entre ejecutivo y legislativo, más aún cuando es un parlamento mayoritariamente opositor, por más que sea una oposición inorgánica, con falta de liderazgos, muy fraccionada. Recordemos que el año pasado eran 7 grupos parlamentarios y hoy son 11. Entonces, una cosa es buscar ciertos consensos, acuerdos, y otra es dejar, digamos, tu posición relativa respecto del gobierno. Cuantitativamente es un parlamento opositor. Lo que sucede es que eso no quita que sobre algunos puntos particulares pueda haber consenso. Pero el asunto mayor y más relevante en este momento es cuáles son esos puntos particulares. Porque lo que se está discutiendo y lo que es prioridad es la propia permanencia del presidente de la República en el cargo. Recordemos pues que es colaborador eficaz de la justicia el que fuera secretario de Palacio de Gobierno, que está prófugo de la justicia quien fuera ministro de Transporte ratificado en 3 gabinetes. Entonces, no es un asunto menor, Jorge, ese es el marco en el cual está asumiendo este segundo año parlamentario y gubernamental. Lady Camones, sin embargo, tiene todavía una corta trayectoria política. Si se quiere, podemos observar hasta cierta inexperiencia, incluso en temas legislativos, considerando que es esta su primera, precisamente, experiencia en el Congreso de la República. ¿Qué podemos esperar de su mesa directiva con las personas que lo acompañan? Por ejemplo, la señora Moyano o el señor Helera de Somos Perú. Bueno, en primer lugar, procurar priorizar una agenda que trascienda a solo un espectro político, buscar acuerdos, buscar consensos, buscar un manejo administrativo responsable y tratar de impulsar ciertos liderazgos, porque lo que falta en general son liderazgos políticos. En el primer año, digamos, de gestión no se han consolidado liderazgos, ni en el oficialismo ni en la oposición, y así es muy difícil gestionar la política. Efectivamente, tiene poca experiencia política, como lo decíamos, como la mayoría de sus colegas. Claro. Entonces, será motivo para que se rodee de gente más experimentada y esté a la altura, ojalá, del cargo y pueda llevar por el bien del país una buena gestión. Así lo esperamos todos. Muchísimas gracias por este diálogo con RPP, señor Radzinski. Buenas tardes. Muy bien, Jeffrey Radzinski, director de